su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. El viernes pasado tuvimos una reunión de ministerios y estuvimos viendo un poquito de los objetivos que tenemos y cosas que hemos ido trabajando en el año. Y una de las cosas que hablábamos es acerca de cómo hacer verdaderos discípulos. Y una de las preocupaciones que tenemos como iglesia es que cada una de las personas que el Señor trae acá se convierte en un discípulo, no solamente en un asistente, no solamente en un espectador, no solamente en alguien que consume un producto, sino alguien que es parte de la iglesia, es parte del cuerpo, que puede servir y ser usado por Dios como un instrumento. Y eso incluye mayordomía, eso incluye aprender a administrar todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado para darle gloria a Él. Y una de las cosas que mencionaba es que por tiempo atrás he tenido guardado ahí una serie sobre generosidad, sobre mayordomía. Sin embargo, si tú tienes con nosotros algo de tiempo ya, te darás cuenta que no enfatizamos mucho el aspecto financiero como iglesia. Nuestra convicción es que mientras estudiamos la Biblia de tapa a tapa, el Señor va sacando los temas y vamos tocando cada tema que va saliendo. Y una de las cosas que hemos visto es que el asunto de las finanzas, el Señor lo trata en diferentes maneras y en diversos pasajes. Y hoy es uno de ellos. Y es un asunto que es muy importante, pero que desafortunadamente ha sido enfatizado de una manera no muy sana de repente en la iglesia, y donde se han cometido abusos y donde hemos tomado la decisión de trabajarlo de una manera distinta. Y sin embargo, el día de hoy toca un pasaje que habla acerca de la generosidad, y es algo importante, es algo que queremos tocar, y es algo que queremos que incluso nuestros hijos aprendan. Y quiero que lo veamos en el contexto. No vamos a hablar de finanzas desconectadas de los pasajes. Vamos a hablar en el contexto de lo que hemos venido viendo y de lo que particularmente Jesús ha estado enseñando en el templo. Es importante porque en este pasaje estamos describiendo o estamos viendo la última escena de Jesús en el templo. Después de esta escena, estamos a 2 días y cachito de que Cristo esté en la cruz. Ya no vamos a ver más discusiones en el templo. Y si tú recuerdas, comenzamos desde el capítulo 11 de Marcos con la entrada triunfal de Jesús, la llegada a Jerusalén, y va directamente al templo. Y por varias semanas hemos visto cómo en el templo Jesús es confrontado por sus enemigos, ha sido cuestionado en diversas ocasiones. Comienza Jesús con su condena al templo y a todo el comercio que se hacía allí, porque era un estorbo para la gente que llegaba a adorar, y termina con un ejemplo de generosidad de una viuda pobre. Y es bien interesante porque hay un contraste que se va a hacer evidente en este pasaje. Si tú recuerdas, en el versículo anterior, ahí en Marcos 12, en el versículo 40, Jesús está hablando en contra de los religiosos, en contra de sus prácticas. Él les dice: miren, tengan cuidado de estas personas. Dice allí en el verso, a partir del 38, por ejemplo, dice: guárdense de los escribas. Guárdense de los escribas que les gusta andar con largas ropas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas. Y verso 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y decíamos que en la época de Jesús, como el día de hoy, había personas a las que les importaba mucho la apariencia. Aquellos que buscaban ser aplaudidos, ser admirados, ser reconocidos por su devoción. Y sin embargo, Jesús termina hablando de ellos en el verso 40 como personas que, a pesar de su apariencia, se aprovechaban aún de las personas más débiles. En este caso pone de ejemplo a las viudas. Y hemos hablado que las viudas en la época de Jesús eran personas desvalidas prácticamente.
Era en una cultura, en un contexto donde la mujer no tenía muchas oportunidades. Era difícil para una mujer mayor, sobre todo si era viuda, el poder subsistir. Y Jesús habla de este contraste en estos hombres de aparente piedad que se aprovechan de las viudas para, veíamos la semana pasada, obtener beneficio para el templo. Y vemos en contraste a Jesús alabando a una viuda pobre que es generosa. Y es bien interesante porque a través de este contraste Jesús va a mostrar lo que significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y comienza Jesús en el versículo 41 y dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Ahora, a manera de que tengas un poquito de contexto, y dado que la próxima semana vamos a tratar el asunto del templo, quiero invitarte, traigo unas láminas para que veas un poquito, te identifiques con todo lo que ha sucedido en el templo. Si pueden poner por favor la presentación. Primero, nada más para que se den una idea, el que está de este lado, Templo de Salomón, es el templo original. Ve el tamaño del templo original. Y cuando lo construyó Salomón fue lo máximo. Sin embargo, el templo de arriba es el templo que reconstruyó Herodes. No en balde le decían Herodes el Grande. Quiero que te des cuenta que es más del doble del templo original. No sé si puedes apagar las luces, Mike, para que se vea mejor. Era mucho más grande. De hecho, aquí en esa lámina abajo está un campo de fútbol americano al lado izquierdo que contrasta con el tamaño del templo de Herodes, y arriba está el templo de Salomón. El templo nuevo era mucho más grande. Ok, dale a la siguiente, por favor. Ese es el templo. Ahora, para que te des una idea, Jesús llega en el capítulo 11 y se va y revisa el templo, y al día siguiente, cuando regresa, dice que llega y encuentra a todos los comerciantes ahí en el templo. Los comerciantes se encontraban en esta área que dice el patio de los gentiles. Es decir, los gentiles no tenían acceso a la parte interior del templo. Si tú eras un extranjero, no eras judío, tú llegabas hasta allí solamente, afuera de los muros, y allí es donde podías tú adorar a Dios. Y sin embargo, toda esa área estaba ocupada por los cambistas, por los que vendían las palomas, por los que vendían los sacrificios, y es a los que Jesús comienza a echar fuera y a voltear las mesas. Ahora, Jesús se mueve, y lo que está aquí adentro en esta cruz se le llama el patio de las mujeres. Las mujeres llegaban hasta allí. Las mujeres no podían entrar al siguiente lugar, que es el patio de los israelitas, que es donde estaban los varones, y el edificio ya propiamente era el lugar donde entraban los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en esa cruz, el patio de las mujeres también se le llamaba el patio del tesoro, porque allí es donde se hacía la ofrenda, ahí donde llegabas y entregabas la ofrenda. Y había allí 13 chofares o cuernos. Si puedes poner la siguiente, por favor. Eran 13 ofrenderos, los chofaros, le decían porque se parecían a un chofar, al cuerno del carnero, que usaban como trompeta. Y llegaba la gente y depositaba su ofrenda allí. La parte de arriba era un embudo metálico. De tal manera, era como una trompeta invertida. Tú llegabas y echabas tu ofrenda y todos oían, ¿no? Si has ido a Las Vegas o has visto películas, escuchas cómo suena, ¿no? Cuando empiezan a caer las monedas. Imagínate, llegaba un rico, empezaba a vaciar y un ruidajo, y ya todos volteaban y órale. Había 13 de esos ofrenderos distribuidos en ese patio de las mujeres o el patio del tesoro. Y cada uno de ellos era para un propósito particular. Entonces tú llegabas y dabas para los utensilios, o dabas para el impuesto del templo, o dabas el impuesto del año pasado que no pagaste, y había también ofrenda para el pecado y había ofrendas voluntarias. Y dice aquí, el versículo 41, que Jesús va y se sienta delante de esas arcas. Imagínate, Jesús sentado allí,
Y dice que comienza a ver a las personas mientras daban la ofrenda. Dice el verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ahora, eso es bien interesante porque Jesús está allí y está viendo a la gente. Ahora, Jesús de manera sobrenatural sabe cuánto da cada uno y sabe todo acerca de ti. Y es interesante cuando piensas en Jesús en este rol, ver a Jesús de esta manera, que Jesús te ve. Jesús te ve cuando das. Pero la realidad es más amplia que esa. La realidad es aquella que hablamos en Apocalipsis. Jesús te ve siempre. Jesús te ve siempre. Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo aquello que dices cuando estás solo, todo aquello que ves cuando estás solo, todo aquello que maquinas cuando estás solo, Jesús lo ve. Decíamos en Apocalipsis que esa es una de las realidades presentes más olvidadas del mundo. Jesús está presente, Jesús te ve. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si fuéramos conscientes todos los días de que Jesús nos ve? ¿Cómo responderíamos a las situaciones si fuéramos conscientes todos los días de que Jesús te ve? Y Jesús está sentado allí viendo, dice, mirando cómo la gente daba. Quizá viendo la cara, ¿no?, del que daba enojado, el que daba contento. Pero Jesús está sentado mirando, dice, cómo daba la gente. Y Él está presente allí y Él sabe todo. Y de hecho, insisto, no solamente sabe cómo damos, cuánto damos, Jesús sabe todo de nosotros. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo en el libro de Jonás, en el capítulo 1, que Jonás quiere huir de Dios? Bueno, lo intenta. Se va al lado contrario, al lado opuesto, lejos de donde el Señor lo ha llamado. Pero veíamos en el Salmo 139 que no hay forma de que escapemos de Dios. No hay forma de que tú y yo escapemos de su conocimiento. El salmista en el Salmo 139 nos enfatiza la realidad de que Dios nos conoce y nos conoce como nadie nos conoce. Salmo 139 en el verso 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La realidad es que Dios te conoce y Dios sabe todo acerca de ti y de mí. Y ¿sabes qué es más impresionante? Si te sirve de consuelo. Si vas a Hebreos 6, te das cuenta que no solamente sabe todo, al Señor no se le olvida nada. Dice el autor de Hebreos, si me acompañas al libro de Hebreos en el capítulo 6. Mira lo que dice en el verso 9. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dios no se olvida de tu trabajo. Dios no es injusto, a Él no se le va nada. Y lo que está diciendo básicamente es: queremos que te mantengas con esa misma devoción, con ese mismo ánimo, porque a Él no se le olvida. Dios sabe todo de ti, Dios no se olvida de nada de lo que tú haces. ¿Ok? Ahora, dice que está ahí entonces viendo a las personas cómo están dando. Y algo que Jesús sabe, porque lo ha mencionado antes, es que la generosidad, el acto de compartir, puede ser una oportunidad que se tome si no tienes el corazón correcto para promocionarse. No sé si estás de acuerdo, pero todos los días tú te vas a dar cuenta, quizá por las noticias, en el periódico, o a lo mejor tú fuiste a algún evento donde se reconoce a las personas que dan, donde los artistas se unen para una causa noble,
y donan el dinero y les ponen una placa o les dan un reconocimiento por su generosidad, o la gente los admira como personas con un corazón altruista. Jesús sabe que es una oportunidad de promoción. De hecho, Él habla de esto en Mateo 6, hablando de las mismas personas religiosas, de aquellas personas que buscan la apariencia. Jesús advierte que tengamos cuidado al momento de dar. Y en Mateo 6, Jesús dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, Jesús decía: no es tan importante el que seas visto por la gente, sino que el Señor te vea. Lo importante no es solamente que des, sino que tengas la actitud correcta. Jesús dice que está mirando cómo dan, y dice allí, si vas al versículo 41, la segunda parte dice: y muchos ricos echaban mucho. Y Jesús estaba viendo a estos hombres, imagínate, con esa trompeta metálica, con ese embudo, llegaban y, como dice Jesús, hacían sonar trompeta, llegaban con su saco de dinero y comenzaban a vaciarlo, y toda la gente volteaba y veía, y mira qué generoso ese hombre. Y Jesús los estaba viendo. Y hay un contraste, porque dice que estando estos hombres echando mucho, verso 42, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Es muy interesante porque hay un contraste aquí. Estos hombres que llegaban y daban mucho, hacían un escándalo, y llega esta mujer, y otra vez Jesús sabía lo que esta mujer estaba dando. Dice que dio 2 blancas. La palabra original para la moneda era leptón, y era una moneda, era la denominación más baja que había, era una moneda de cobre. Y el nombre de leptón básicamente viene de la palabra, significa pelar o algo muy delgado. Y era una moneda tan delgadita de cobre que no había una que tuviera menor valor. Para que te des una idea, el leptón básicamente era un 64avo de un denario. Y el denario era la paga de un día de salario de un soldado o de un obrero promedio. Es decir, era un 64avo del sueldo mínimo diario, si lo quieres ver en esos términos. Era nada. Sin embargo, esta mujer llega, una mujer que no toca trompeta. Ahora imagínate, echa esas 2 monedas tan delgadas que ni sonaba la trompeta cuando las echaban. Y en contraste con estos hombres que llegaban y vaciaban mucho dinero. Y lo interesante es ese sentido de Jesús de dar el valor a las cosas que Él sabe. Porque había personas que llegaban y daban mucho, que a los ojos de Jesús esa ofrenda no tenía tanto valor. Y sin embargo llega esta mujer y da poco, y sin embargo encomia a esta mujer por lo que está dando. Ahora, yo asumo, no lo sé, que la mujer ni en cuenta de que Jesús estaba sentado allí viéndolo. Esta mujer posiblemente llegó, ahora sí que a la sorda, sin hacer mucho ruido, porque traía 2 moneditas de cobre. Ella no estaba buscando el reconocimiento, no estaba buscando una placa de bronce para que se le reconociera. Ella estaba honrando a Dios, y llega y deja sus 2 monedas. Y vemos entonces que Jesús no solamente ve cuánto das, sino que Jesús ve cómo das. Jesús sabe no solamente
la acción, sino también la motivación. En un solo vistazo, Jesús puede ver tanto el acto como el corazón con que se está haciendo. Y dice allí, en el versículo 43, que Jesús llama a sus discípulos. Y dice en el verso 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjate qué interesante, porque Jesús no quedó impresionado por la cantidad de monedas que echaban los ricos. Jesús quedó impresionado por la motivación de la mujer que echó las 2 moneditas, los 2 leptones. De hecho, cuando tú ves en el versículo 43, Jesús está emocionado. Se levanta y le habla a sus discípulos, vengan, vengan. Esa mujer acaba de dar más que todos. Jesús quería que ellos aprendieran algo. Jesús pudo haberse quedado con esa impresión solamente, él sabía. Pero Jesús le llama a sus discípulos porque esta era una lección objetiva. Algo que ellos tenían que aprender con respecto al corazón. Algo que Jesús acaba de enseñar hace unas semanas, lo vimos aquí, cuando dice el primer mandamiento es amar a Dios con todo lo que tú eres. Verso 30, capítulo 12, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo decía que es importante que nuestros hijos aprendan desde pequeños a ofrendar, porque cuando llegue el momento donde ellos decidan amar a Dios con todo, lo material no va a ser un obstáculo. Y es un contraste. Ustedes recuerdan al joven rico. Señor, te voy a seguir. ¿Qué tengo que hacer? Ya sabes, los mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre. Todo eso desde chico lo cumplo. Te falta una cosa. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces se agüitó. Se puso triste porque tenía muchas cosas. Jesús acaba de enseñar cómo se ve amar a Dios con todo. Y dice, esta mujer ha dado más que todos. Y mira cuántas veces lo menciona, porque dice en el verso 44, todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó ¿cuánto? Todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, al regresar a su casa, ella no iba a tener nada de dinero para comprar algo para comer. Era una viuda, y no solamente una viuda, era una viuda pobre. Y sin embargo, ella dio todo. Ahora, no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que des todo. El Señor puede llamar a algunos a dar todo, pero lo que quiero que veas es cómo Jesús valora estas cosas. Y es bien interesante porque en Marcos, esta mujer hizo la mejor inversión de su vida. Invirtió estas 2 monedas para que el día de hoy, siglos después, aprendamos de ella todavía. Ella sabía lo que era hacer tesoro en el cielo. Y el día de hoy, todavía su acción sigue enseñándonos a nosotros lo que significa amar a Dios. De hecho, es muy interesante porque Marcos, en su evangelio, si tú te vas adelantito en el capítulo 14, vamos a ver otra mujer que hizo algo igualmente extravagante. Tú recuerdas a esa mujer que, en contraste con esta viuda, le da a Jesús un regalo muy costoso. Un frasco de alabastro, lo rompe para ungir a Jesús. La gente se escandaliza y dice, ¿cómo estás desperdiciándolo en Jesús? Eso lo podías haber vendido y ese dinero se podía haber ido a los pobres. Decía Judas que era el que se clavaba la lana, ¿no? Pero lo que vemos aquí, lo que dice Marcos, el testimonio de Jesús, mira lo que dice. En el verso 5 hacen el reclamo, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Esto era casi un año de sueldo.
La mujer viuda dio la 64ª parte por 2 de un día de salario, y esta mujer rompió 300 días de salario para dárselo a Jesús. Las dos estaban en los extremos, dieron todo. Y dice allí Jesús en el verso 6, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les pueden hacer el bien, pero a mí no me van a tener siempre. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Verso 9, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, ¿qué cosa? También se contará lo que está hecho para memoria de ella. Eso es hacer tesoro en el cielo. 2 mujeres, una con 2 moneditas, otra con un frasco de perfume caro, dieron su todo a Jesús. Y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de ellas. Y lo que podemos ver es que Jesús no está tan interesado en la cantidad. Lo que podemos ver es que Jesús no le impresiona lo que los hombres nos impresiona. Hemos hablado que apunta por allí 1 Samuel 16:7. El Señor mira el corazón. Los hombres ven lo de afuera, pero el Señor mira el corazón. Y Jesús nos muestra nuevamente que el corazón con que haces las cosas, el corazón con que das, es más importante que la cantidad. De hecho, podemos ver aquí 4 principios que podemos aprender según cómo Jesús mide las cosas. Número 1, Jesús no mide el dar por su valor, sino por el costo. No sé si te das cuenta de esto. No por su valor, sino por el costo. Dice, estos hombres ricos, ¿cuánto daban? Mucho de lo que les sobraba. Y esta viuda pobre dio 2 moneditas, pero era todo lo que tenía. Y Jesús dijo, ella dio más que todos ellos. No es el valor, sino el costo. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. No por el monto, sino por la proporción. Los ricos dieron mucho porque tenían mucho. La mujer dio poco, pero era todo. Otra vez, si pones la proporción, ella dio más que todos los demás. Aunque era poco, proporcionalmente era su todo. Número 3, Jesús no mide la generosidad por lo que damos, sino por lo que dejamos para nosotros. No es por lo que das, sino por la cantidad con la que te quedas. Los ricos daban de lo que les sobraba, la mujer dio todo. Y esto es interesante porque a veces si tú tienes vida previa de iglesia, quizá tú tengas un porcentaje guardado en tu mente, 10%, el diezmo. ¿Sabes? Si tú te has fijado, nosotros no enfatizamos el diezmo. Si tú das el diezmo está bien, porque al final de cuentas das lo que tú quieres dar. No es por una imposición. Pero la Biblia, de hecho, si tú te quisieras apegar al diezmo según el Antiguo Testamento, tendrías que dar alrededor del 25%, porque no era un solo diezmo. Había varios diezmos que dabas durante el año y había un diezmo especial durante una fiesta cada 7 años. Así es de que si tú piensas que el diezmo era solamente el 10%, necesitas leer bien el Antiguo Testamento. Segundo, no lo enfatizamos porque la Biblia nos habla de que tenemos que dar conforme a nuestro corazón. Y cuando tú das por una imposición religiosa, entonces no estás dando como Jesús quiere que tú des. Lo que vemos aquí es que no es la cantidad lo que Jesús ve solamente. Jesús ve la proporción y ve el corazón con que lo haces. Por último, Jesús mide, y es lo que estaba adelantando, no por el dinero, sino por el corazón. Y hay algo importante, Dios valora la generosidad sacrificial. No es solamente cuando das lo que te sobra,
sino cuando te das primero tú mismo para que entonces poder dar al Señor. Y esto que vemos aquí en la viuda es el mismo ejemplo de la iglesia de Macedonia. No sé si te acuerdes, pero acompáñame a 2 de Corintios. Lo vimos cuando estudiamos Corintios. Es la misma actitud de la iglesia en Macedonia. En el capítulo 8 de 2 de Corintios, verso 1 dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran iglesias profundamente pobres, iglesias en las que había tremenda prueba de tribulación, pero eran iglesias donde abundaba el gozo y la generosidad. Contraste. Corinto, la iglesia en Corinto era una iglesia rica. Era una iglesia donde la gente hasta se peleaba porque presumían dentro de la iglesia quién era más bendecido. Y Pablo les dice: hermanos, vean lo que Dios ha hecho, vean la fe, vean el amor de las iglesias en Macedonia. En pobreza, en aflicción, abundan en gozo, abundan en generosidad. Y dice allí, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es sacrificial. Jesús valora no el monto solamente, sino la manera en que tú y yo estamos dando. ¿Sabes? Eso es algo que David sabía. Y es bien interesante porque cuando tú piensas a dónde estaba dando esta mujer viuda su ofrenda, su todo, no era precisamente una institución que el Señor honrara. ¿Estás de acuerdo? La acaba de maldecir. Acaba de decir que es una higuera sin fruto. Y sin embargo no reprende a la mujer. Dice: no, señora, guárdese su dinero porque aquí esto va a desaparecer, va a ser destruido. No, a pesar de que era una institución corrupta, si tú quieres, Jesús honra a la mujer porque conoce la motivación. Ella está confiando en Dios como su sustento. Pero es interesante decir, porque David conoce esto también. Hay una cita de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y dice: me temo que la única regla segura al dar es dar más de lo que podemos guardar. Si nuestros hábitos de dar no nos pellizcan o nos estorban en lo absoluto, deberíamos de decir que son demasiado pequeños. Esa es una cita del libro de Cristianismo nada más. Y digo que David lo sabía porque en 1 de Samuel 24, perdón, 2 de Samuel 24, si tú recuerdas, David hace un conteo, manda a hacer un censo, algo que no agrada a Dios, pero David no le interesa, él manda a contar su ejército. Y entonces por ese acto viene una plaga al pueblo de Israel. Y la plaga comienza a extenderse sobre Jerusalén. Y el profeta le dice a David que necesita hacer una ofrenda. Y en el verso 24, dice el verso 18, capítulo 24, perdón, verso 18, dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey.
Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. David sabía lo que era dar todo a Dios. Al comenzar la reunión, cantabas una canción donde decías que todo te pertenece, ¿no? Tú eres el Dios de todas las cosas. Cielo, tierra y mar, todo te pertenece. Pero ¿cómo se ve eso en la vida de aquellos que dicen creer en este Dios? Y ese es el ejemplo. De hecho, esta actitud de la viuda de dar todo era una figura, en alguna manera, de lo que Jesús iba a hacer. En 2 días y cachito, Jesús iba a dar todo lo que tenía para que tú y yo pudiéramos ser enriquecidos. Y es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en capítulo 8, verso 9. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús entregó todo. Jesús te ve cuando das. Jesús sabe por qué das, porque Jesús es el modelo para que tú y yo demos. Él es el modelo. Él se entregó a sí mismo. Y no ese es el llamado que tenemos cuando Jesús dice: ama a Dios con todo tu corazón, el centro de tus afectos, el centro de tus emociones, de tu voluntad, tu alma, con tus pensamientos, con tu mente, con tus fuerzas, con tu cuerpo, con todo lo que eres. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios lo pone en nuestra mano. Y no solamente son las finanzas, hermano, hermana, es todo lo que tienes. Tu tiempo, tu talento, tus dones, tus capacidades, todo le pertenecen a Dios. Tú y yo solamente somos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. El punto es que si tú y yo no estamos centrados en este Dios, vamos a estar enganchándonos con cualquier otra cosa. Tú y yo somos llamados a amar y a rendirnos, a darnos solamente a este Dios. Porque si no tienes a este Dios como el centro de tu vida, quizá el dinero sea tu propio Dios. Quizá el trabajo sea tu propio Dios. Quizá tu hobby, tu novia, tu novio, tu carro. Por eso Jesús dijo: necesitas amar a Dios. Y por eso les decía después de la adoración: si Dios no es el centro de tu vida, tú vas a estar adorando otras cosas. Si tú no encuentras deleite en Él, si no entiendes lo que significa adorarle y encontrar satisfacción plena en Él. Jesús dijo que ahí el corazón está junto al tesoro, aquello que tú valoras. Y si Dios no es el centro, si Dios no es al que tú decides adorar todos los días, puedes estar adorando a un ídolo, cualquier otra cosa que no es Dios, el Dios verdadero. Así que cuando tú y yo damos, estamos haciendo un acto de adoración. El dar es un acto de adoración. Si entendemos que todo le pertenece a Dios, si entendemos que tú y yo le pertenecemos a Dios, si entendemos que somos sus administradores y tanto el dinero como la vida misma y el tiempo en realidad son de Él, y tú y yo solamente tenemos que invertirlo de una manera que le dé gloria, entonces vamos a poder dar de esta manera. Pablo se lo dijo a los corintios: Dios no quiere que des con tristeza, Dios no quiere que des por necesidad, porque dice: Dios ama al dador alegre. Lo importante no es la cantidad, sino el costo. Lo importante no es el monto, sino la proporción. Lo importante no es cuánto das, sino por qué lo das, cómo lo estamos haciendo. Jesús se hizo pobre, Jesús entregó todo para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre, para que todos nosotros pudiéramos disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios. Cristo
murió para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Como dice en Efesios, ahora estamos sentados en lugares celestiales, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, somos coherederos en el futuro, y todo fue gracias a la generosidad de un Dios que se da a sí mismo. ¿Y no ese es el llamado que tenemos? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te voy a invitar para que te pongas de pie, por favor.